Continúa versículo 10 diciendo, aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué promesa. Dice, respetamos a nuestros padres terrenales, pero luego me encanta cómo dice, ellos nos disciplinaban como les parecía, ¿no? Y creo que nosotros que somos padres entendemos esto, de que estamos viendo algo, un niño que, eso fue desobediencia, realmente supo que no debía haber hecho esto. Y luego decimos, sí, era desobediencia, pero ¿qué tipo de consecuencia debemos darle? Requiere mucha sabiduría. Y como que evaluamos la situación y hacemos lo mejor, de acuerdo a cómo nos parece. Pero no lo hacemos perfectamente. A veces disciplinamos mal. Tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Incluso estamos comentando de esto, mi esposo. Yo a veces he disciplinado al hijo equivocado. No sé si te ha tocado, ¿no? Que disciplines a un hijo y luego el otro, y confiesa. Dices, qué juzgador. Y dices al primero, bueno, piensa en un pecado que hiciste, que no me di cuenta, las consecuencias eran para eso. No, el punto es como padres, hacemos lo mejor que podemos según la sabiduría que Dios nos da, pero nunca lo hacemos perfectamente. Pero con Dios no es así. Cada vez que Dios nos disciplina es provechoso. Él no aplica ningún dolor a tu vida que no sea para tu provecho. Cada vez que Él disciplina, lo hace con el fin de que participes de su santidad. O sea, qué confort nos da cuando pasamos por situaciones dolorosas, de que esto tiene un buen propósito, me está santificando, me está haciendo más a la imagen santa de Dios, ¿no? Me encanta esa promesa. Dios siempre nos disciplina porque quiere que compartamos de su santidad. Y es lindo pensar también en el por qué. O sea, ¿por qué Dios quiere vernos santos? Yo creo que podemos entender, bueno, Dios ama la santidad, y esto es cierto, pero viendo el contexto y hacia dónde va el autor con la última frase de que sin santidad nadie verá al Señor, y pensando en el contexto de Hebreos, de que los judíos en el Antiguo Testamento y lo que tenían bajo el Antiguo Pacto, pues estaban separados de Dios. Dios quiso morar dentro de su pueblo, pero no pudo. Hubo velos, hubo separación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no era santo. El punto es que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, porque en el momento que compartimos la santidad de Dios, podremos estar en su presencia, podremos verle en toda su gloria y darle gloria por quien es y por lo que ha hecho por nosotros. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Es precioso pensar en esto, ¿no? De que la disciplina siempre es para nuestro beneficio, ¿no? Como dice Pablo, de que Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, porque quiere vernos ahí en el cielo con Él. Y tenemos que recordarnos de esto cuando pasamos por las pruebas. Dios lo está haciendo para transformarnos a su imagen, a su santidad. Y esto es eternamente mejor para nosotros, ¿no? Vale la pena, vale la pena. Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas y nos encanta el dolor? No. O sea, él explica de que nosotros podemos gozarnos en las pruebas, no por el dolor, sino por lo que la prueba produce en nosotros. De que produce paciencia, que a su vez nos hace perfectos y cabales, ¿no? Entonces siempre debemos comparar el dolor temporal de la disciplina con el gozo eterno del cielo, ¿no? Y así continúa el versículo 11. Vean la comparación.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no es placentero. Dice, sino de tristeza. Pero después, ahora la comparación, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele, nadie quiere eso. De hecho, pensando un poco en cómo la disciplina se practica en nuestros días, ves que es el problema con la disciplina, de que no duele y por eso no funciona. La mamá dice a su niño, no lo hagas, mijo. Porque eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es causa de tristeza, no duele. Si no duele, no es disciplina. Si no duele, no va a funcionar. ¿Sí? Y lo sabemos porque a veces cuando Dios nos disciplina, sí duele. Duele muchísimo. Pero el punto es de que no debemos concentrarnos en ese momento, en ese dolor, sino pensar en lo que va a producir después, de que va a dar fruto. Un fruto apacible, un fruto agradable a Dios. Y ese fruto, dice, es justicia. De que después de ser entrenados, después de ser ejercitados por la disciplina, después esa disciplina va a dar fruto en nuestras vidas, que es justicia. Cuando llegamos a participar de la santidad de Dios y somos santos, ¿qué vamos a hacer? Justicia. Ya no vamos a pecar, ¿no? Cuando llegamos al cielo, cuando estamos con Dios y llegamos a ser totalmente santos, lo único que vamos a hacer es lo correcto, es lo justo, ¿no? El problema es de que acá la obra de santificación no está completa todavía. Y entonces no siempre hacemos justicia. Pero Dios nos está ayudando. Porque mientras más llenos de su santidad estemos, más justicia obraremos, ¿no? Interesante, la palabra y ejercitado es, ustedes van a escuchar la palabra, gimnasio, de donde viene nuestra palabra gimnasio, y es la idea, Dios en la disciplina nos está entrenándonos a obrar justicia, porque después de la disciplina vamos a obrarlo. Y la pregunta acá en el contexto es, ¿aprecias esa obra? O sea, ¿das gracias a Dios cuando te corrige? Cuando te pone en gimnasio, estás sudando y doliendo, ¿no? Como ilustración, pienso que a veces somos como un bloque de roca, ¿no? Y que Dios está esculpiendo su imagen en nosotros. Su imagen llena de justicia, llena de misericordia, llena de amor, llena de paz, de benignidad, de paciencia. Pero cuando Dios saca su martillo y su cincel y talla una parte pecaminosa de nosotros, y ahí cada golpe duele muchísimo. Y la pregunta es esta: si verdaderamente amas a la imagen santa de Dios lo suficiente para agradecerle cuando te ayuda a parecer más a su imagen santa, o si te enojes porque prefieres ser como eres, prefieres tu pecado y no sufrir ese dolor, ¿no? Con cada golpe debemos recordarnos, Dios está haciendo esto para que yo participe de su santidad, y esto es lo que anhelo más que cualquier otra cosa en esta vida. Quiero ser como Él. Entonces, Dios, haz lo que sea necesario en mi vida para transformarme a tu imagen. Vale la pena. Quiero ser como tú. Uno dice, bueno, Josías, esto suena muy difícil. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? ¿Cuándo se acaba la disciplina? Entonces, el último punto. Hay que correr hasta la conclusión del dolor, que será en nuestra muerte, cuando veremos a Dios cara a cara, ¿no? Dice el versículo 12, por lo cual
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, después de explicar un poco la disciplina, el porqué, la meta de la disciplina, ahora exhorta. Dice, corre bien. Ve que los hebreos están corriendo su maratón, pero cansados, deprimidos, débiles. Dice que estaban corriendo con las manos abajo, caídas, y las rodillas debilitadas. No sé si te ha tocado ver a un niño que está muy cansado correr o pretender correr. Dices, mijo, vete a la cama, ya. Y no lo hace. Corre. Hace eso, las manos caídas, las rodillas débiles. Y todos, no, corre bien, esfuércense. Restaurar las manos caídas y restaurar las rodillas débiles y corre fuerte, ¿no? La disciplina divina, el dolor en la vida de los hebreos, en vez de producir gratitud y gozo, estaba desanimándolos. Querían tirar la toalla, ya no estaban corriendo con todas las ganas. Y dice, esfuércense, ¿no? De hecho, esa frase, restaurar las manos caídas, las rodillas débiles, es una cita de Isaías 35. Y sigue con esa misma idea. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, esfuércense. Además dice versículo 13, haced sendas derechas para sus pies. En la ilustración de correr, la idea es de no desviarse, no ir a la deriva, sino de fijar los ojos en la meta y correr derecho. O sea, no vas a llegar a tu destino si das una vuelta cada rato. Hay que correr derecho, ¿no? Es otra cita del Antiguo Testamento, Proverbios 4. Dice, examina la senda de tus pies, que todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Entonces el punto es que si vas a llegar, tienes que esforzar tus manos, tus brazos, tus piernas y correr derecho hacia la meta. Que recordando Hebreos 2 y 1 al 3, es que hay que poner los ojos en Jesús y correr hacia Él. Y agrega que hay un peligro acá. Porque dice que tenemos que esforzarnos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo parece que hace referencia a las manos caídas y las rodillas debilitadas. El punto es de que el autor de Hebreos, al verlos, los ve con los brazos tan caídos, tan debilitados, que están próximos a dislocarse, de salir de su lugar, ¿no? De salir de su articulación. Dice, no, deben esforzar los músculos y correr bien. Y luego finalmente agrega, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Literalmente, perseguir la paz es un mandato continuo de estar buscando la paz y la santidad. Ahora, cuando originalmente estudié esta frase me parecía un poco fuera de lugar, como que todo este tiempo el autor está hablando de la disciplina entre Dios y el creyente, el individuo, y ahora buscar la paz con todos los demás. Pero ¿qué conexión hay ahí? Y me metí a ver cómo es que esta expresión se usa en el resto del Nuevo Testamento. Y interesante, en 2 Timoteo 2:22 la misma expresión se usa. Pablo allí dice, seguid o sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y lo que se ve ahí es de que el punto no es seguir la paz con los que no tienes paz, sino que seguir la paz juntamente con otros que invocan el nombre del Señor. Entonces, no creo que el mandato sea buscar estar en paz con los demás, sino que el punto es de que ustedes junto con todos
los de la congregación deben buscar la paz y la santidad. El problema es de que a primera vista, si lo interpretamos así, pareciera enseñar que la salvación es por obras. Pastor MacArthur comenta de esto, de que el punto tal vez sería que la única manera de llegar al cielo y ver a Dios es si nosotros nos esforzamos lo suficiente para encontrar la santidad. Es decir, de que equivocadamente algunos piensan que seguimos la santidad y vivimos vidas santas, ganaremos la habilidad de ver a Dios. Pero esto va en contra de todo el contexto, va en contra de toda la Biblia. Y en particular el libro de Hebreos, que nos ha explicado de que la santidad no es algo que nosotros obramos en nosotros mismos, sino que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y la santificación es algo que Dios obra en nosotros, que Cristo ha logrado por nosotros. De hecho, en Hebreos 10:10 dice que somos santificados no por nuestros esfuerzos, sino que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Es decir, que el medio de la santificación es la cruz del Calvario y no nuestros esfuerzos. Pero luego me dirás, ya ahora estoy confundido. Si Cristo ya nos ha santificado, ¿por qué necesitamos buscar la santificación? Bueno, es de que toda la Biblia habla de esa paradoja de que como cristianos debemos vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. ¿Ya tenemos perdón? ¿Sí o no? Sí, pero debemos pedirle perdón a Dios cada rato. ¿Ya somos justificados delante de Dios? Sí, pero debemos buscar hacer justicia. ¿Ya somos santificados? Sí, pero debemos buscar vivir vidas santas. ¿Sí? Y el punto acá es de que Dios ha iniciado una obra, pero no lo ha terminado todavía. Lo va a terminar, pero estamos en un proceso todavía. Y es muy importante comprender eso, porque si no lo comprendemos, vamos a terminar siendo católicos. Que piensan, y eso es importante, piensan, ok, sin la santidad nadie verá al Señor. Eso significa de que si no termino esta vida completamente santo en mi experiencia, pues voy al purgatorio para que Dios termine la obra y luego voy a tener acceso a Dios. No. Sino que la santificación es una obra que Dios está haciendo en 3 etapas. Es un paquete de todo incluido. Vamos a recibir las 3 etapas, pero nosotros lo experimentamos en 3 etapas. Primero, Dios nos aparta, nos santifica, nos hace santos, nos perdona nuestros pecados, nos hace justos. Y en ese sentido, desde el momento de la conversión, la Biblia nos llama santos. Pablo dice a los creyentes en Filipos que todos eran santos, ¿no? Pero no santos todavía en su experiencia. Es por eso que Dios poco a poco está transformándonos hacia su imagen santa. Eso lo llamamos la santificación progresiva. Y esto dura hasta el final, hasta la muerte, cuando Dios termina su obra de santificación y erradica el pecado en nosotros. Ahora, el punto importante acá es de que Dios no hace una de las etapas sin la otra. ¿Sí? No vas a llegar a la tercera etapa de la santificación si no has pasado por la segunda y la primera. Porque todo viene junto. La salvación viene junto. Y eso es una verdad que toda la Biblia enseña. El que Dios ha predestinado, el que Dios predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Nadie llega a la glorificación si no pasa primero por la justificación, el llamado y la predestinación. Todo viene junto. Entonces el punto es esto. Nunca vas a ver al Señor si no compartes su santidad. Y nunca vas a llegar a la tercera etapa de la santificación si hoy no estás siendo santificado. ¿Sí me explico? Porque es un paquete que Dios regala al creyente todo juntos, ¿no? Entonces no puedes quejarte
de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es parte del proceso que Dios usa para santificarnos. Los únicos que verán al Señor son los que son totalmente santos. Pero los únicos que son totalmente santos son los que hoy están siendo disciplinados para que participen de la santidad de Dios. Entonces Dios nos disciplina para santificarnos, porque si no lo hiciera, nadie llegaríamos a verle, nadie llegaría al cielo. Y eso es una verdad que toda la Biblia enseña. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque solamente los limpios podrán ver a Dios, ¿no? Nadie en el mundo entra en la Nueva Jerusalén, ningún pecado, solamente lo santo entra allí, Apocalipsis 22. Así que es la razón por la cual debemos perseguir la santidad, todos los días perseguir, buscar la santidad, porque sin la santidad nunca llegaríamos a verle. Y la santidad progresiva es parte del proceso de la santificación que Dios terminará en el día que morimos. Dios va a perfeccionar la obra que ha empezado con nosotros. Pero el punto es de que si no ha empezado el proceso de santificación contigo, no hay nada que va a perfeccionar. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos nos exhorta, perseguir la santidad, buscar la santidad. Y si realmente estás buscando la santidad, vas a apreciar la disciplina del Señor, porque Dios nos disciplina justamente para santificarnos, para que participemos de su santidad. Nos ayuda a apreciar la disciplina, ¿no? Entender por qué Dios lo hace, cuáles son sus metas. Sabiendo que la disciplina nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Sabiendo que la disciplina busca ayudarnos en nuestra santificación, ¿no? Dios no nos abandona, no nos deja irnos demasiado lejos de Él, sino que nos disciplina. Pero el autor nos exhorta a su audiencia, y lo hace porque sabe de que el dolor en la vida de la gente puede producir una de dos respuestas. ¿Ves de que todos sufrimos en esta vida, tantos cristianos como incrédulos, todos sufrimos dolor? La diferencia entre el incrédulo y el creyente no es de que uno sufre y el otro no. La diferencia es la intención de Dios detrás del dolor. De que cuando Dios hace doler al impío, lo hace para castigarlo. Cuando Dios hace doler al cristiano, lo hace para purificarlo. Pero vean cómo es de que el hombre responde al dolor de dos maneras diferentes. La persona que profesa ser creyente pero no lo es, pues cuando él sufre, ese dolor fomenta amargura en su corazón, ¿no? El siguiente versículo habla de eso, de que brota raíces de amargura. Porque si no tienes una fe genuina, si no tienes una esperanza viva, si no tienes un deseo genuino de ver a Dios, un anhelo fuerte de compartir la santidad de Dios, pues cuando sufres vas a pensar, no vale la pena este dolor, ¿no? Y poco a poco ese profesante se vuelve más frío, más amargo y finalmente se aleja de Dios. Que nadie sea así en nuestro medio. Porque la reacción del verdadero Hijo de Dios es todo lo opuesto. La respuesta del Hijo de Dios frente a la disciplina es lo opuesto. Produce gozo, la disciplina produce gozo porque nos recuerda que Dios es nuestro Padre, nos ha adoptado. La disciplina produce gratitud porque es mi fuerte anhelo ser como Cristo, de compartir su santidad, y sé que la disciplina busca esto en mí. Y la disciplina produce santidad porque me ayuda a no errar, sino de andar en justicia. Oro que estas sean nuestras respuestas frente a la disciplina que sufrimos todos. Recibimos disciplina. Claro que varía
su intensidad Dios tiene, sus planes y propósitos en cada uno de nosotros. Pero todos experimentamos disciplina. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a esa disciplina? ¿Con gratitud? ¿Con gozo? ¿Como un hijo de Dios que aprecia la corrección de su padre? ¿O como un necio, hijo rebelde, que odia a su padre?